Muy buenos días. A mí me alegra mucho poder cantar con ustedes y cuando estoy cantando pienso, eso lo he escuchado en otro lado. Y esa fue la oración de Ana diciendo, no hay santo como el Señor. En verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Él es. Esa fue la oración de una mujer que creyó en el Señor. Eso es lo que cantamos nosotros y por eso estamos aquí adorándolo a Él. Confiamos en Él, lo que Él está haciendo y creemos firmemente que Él tiene planes para nosotros, para su iglesia y estamos confiados. Pero tenemos que seguir orando por el discernimiento para poder entender cómo quiere Él que nosotros respondamos a eso. Sí les dije buenos días, ¿cierto? Ah, bueno. No recuerdo que... Estaba tan emocionado con la canción que no sé si les dije buenos días. Bueno, cuando termina y empieza una semana, siempre nos estamos preguntando qué irá a pasar esta semana, ¿cierto? Porque es increíble de una semana a otra semana todo lo que puede pasar. Y a veces uno tiende a preocuparse con eso. Es difícil predecir el comportamiento de una sociedad que cada vez está más hundida, ¿verdad? Vemos cosas sorprendentes en la forma en que esta sociedad está cada vez alejándose más de Dios. Un mundo marcado por una profunda crisis de valores, corrupción, injusticia, violencia, familias fragmentadas, el número de divorcios incrementa. Una sociedad que en todo sentido parece estarle dando la espalda a Dios. En medio de esa realidad nosotros estamos aquí, intentando permanecer firmes en nuestra fe. No es difícil sentir incertidumbre, no es difícil sentir desasosiego, pensando en el futuro, pensando en lo que vendrá. Y a veces solamente, como les digo, si habláramos de todo lo que esta semana ustedes escucharon y fuimos testigos en las redes y en las noticias, uno tiende a preocuparse. Pero es bueno pensar que esto ha pasado en la historia, que no somos los primeros y que las noticias quizás vayan a empeorar, para podernos preparar y para saber cómo hacer frente a todo esto. Es bueno pensar y pasar tiempo pensando en cómo Dios quiere que nosotros respondamos, aun si las cosas se ponen más difíciles de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Porque creo que no estamos preparados para eso. Somos optimistas en realidad, aunque se escuchan muchas quejas y demás. Yo creo que somos optimistas porque nadie imagina que las cosas pueden ser peor de lo que hoy nosotros creemos o hemos visto. Pero si entendemos que nuestra residencia no es de este mundo, eso nos ayudará a entender que es posible que las cosas cada día vayan empeorando y no nos debe asombrar si miramos al pasado. Bueno, algo similar ocurrió en los días del profeta Jeremías y ustedes saben que terminamos una serie y estamos por iniciar otra serie, pero en eso de evaluar dónde vamos a aterrizar en una serie para quedarnos un tiempo, yo estaba estudiando Jeremías hace varias semanas y pensé, bueno, vamos a predicar Jeremías y luego sacudí la cabeza rápido y dije, no, eso es una locura por lo extenso de Jeremías y también hicimos eso con Isaías y fue todo un reto. Sin embargo, pensé en un pasaje que el Señor usó mucho y quizás es el pasaje central o sirve como bisagra en medio de ese escenario de Jeremías. Y quiero que vayan buscando ese libro en el Antiguo Testamento de uno de los profetas mayores. Y no estoy anunciando que vamos a iniciar una nueva serie, pero sí les estoy introduciendo a lo que va a ser el mensaje de hoy. Oren a ver si en un futuro tenemos una serie sobre los 52 capítulos de Jeremías, pero por ahora quisiera que me acompañaran ustedes al capítulo 29 de Jeremías. Aquí en este capítulo creo que es un punto de quiebre que nos ayuda a recordar más o menos lo que pasó en este libro, porque en realidad
Jeremías es uno de los profetas. Cuando se dice profeta mayor es porque abarca gran parte de la profecía de Israel. Su ministerio fue un poco más de 40 años, así que hay muchas cosas que Jeremías presenció. Jeremías fue un profeta post-exilio y exilio y antes del exilio, o sea, él vio muchas cosas y presenció. De hecho, estuvo presente en el cumplimiento de muchos de sus propias profecías. No todas tenían que ver con el futuro. Alrededor del año 627 a.C., en los últimos días del rey Josías, fue testigo de cómo la nación Israel, tras abandonar las promesas de Dios e incurrir en la idolatría, fueron llevados a Babilonia, por el dominio de Babilonia. Esto es lo que se conoce en la Biblia como el exilio de Babilonia, babilónico. En el año 605 comenzó una deportación de estos judíos. Fue algo que empezó paulatinamente, y ustedes recuerdan eso. Esta fue la primera deportación de Babilonia. Muy pocos israelitas fueron deportados, entre ellos Daniel y su grupo de amigos. ¿Recuerdan eso en el libro de Daniel? Sin embargo, unos años más tarde, no recuerdo exactamente si fueron 9 o 11 años, ellos regresan. Y esto de alguna forma dibujaba lo que iba a pasar con Israel, y Dios dio varios preavisos de hacia dónde iba esta nación. Jerusalén fue finalmente destruida en el año 586, y todo esto tuvo que ser de lo que fue testigo Jeremías. Fue en ese contexto donde Dios usó a este profeta Jeremías y envió una carta a este pueblo para anunciar lo que sería el destino final de esta nación o de este pueblo, porque hasta ahora era Israel. Así que eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana, el capítulo 29, recordándoles a través de este capítulo que aunque la crisis pueda ser real y estemos en una crisis mundial, Dios sigue teniendo la última palabra, Dios sigue teniendo el control, y en medio de este panorama hay esperanza, y Dios promete restauración, y Dios promete que todo tiempo futuro será mejor que el pasado. Es increíble, porque como les dije, el panorama parece todo lo contrario. A veces creemos que algunas cosas nunca van a cambiar, que los problemas seguirán creciendo, que incluso sentimos que se han apoderado de nosotros, cosas que nos han estancado en la vida, cosas que no hemos podido superar, traumas, como llamaríamos hoy día, que nos persiguen. Pero tenemos que recordar que pase lo que pase o haya pasado lo que haya pasado, Dios tiene la última palabra sobre eso. No podemos enterrar algo mientras tengamos vida, porque nuestro Dios seguirá orando. Él ha prometido trabajar con nosotros hasta el último día. Sus promesas o las promesas de Jesús al apóstol Pablo fueron así en Filipenses, que Él seguirá perfeccionándonos hasta el último día. Sin embargo, hay crisis financieras, crisis por razón de enfermedades, de pérdida de un ser querido o cualquier problema que puede darle un giro a nuestra vida y hacernos sentir que ya no tiene sentido seguir avanzando y que estamos viviendo un poco de lo mismo todo el tiempo y que vamos rumbo al desastre. Pero yo quiero mostrarles a través de este panorama tan oscuro por el que tuvo que pasar Israel, Babilonia, que hay esperanza para este mundo, que hay esperanza para nuestro país, que hay esperanza para su familia, que hay esperanza para usted, que hay esperanza para esas personas que hoy están sufriendo, están luchando con algo, porque Dios tiene planes de esperanza, aun cuando las consecuencias de nuestros actos muchas veces son nuestro problema, que esas circunstancias no son ajenas a nuestras decisiones. Es decir, que Dios muchas veces permite que las consecuencias de nuestros pecados sean nuestra peor tragedia en el presente.
aún en medio de ese panorama, Dios tiene una esperanza para todos. Porque los pensamientos y las situaciones por las que pueda estar pasando ustedes no son ajenas a Dios. Todo hace parte de un plan más grande, que nosotros no alcanzamos a ver desde esta parte de la eternidad. Pero si viéramos las cosas de donde está Dios, seguramente veríamos mejor lo que Él está haciendo. Veríamos mejor los propósitos de Él. Así que vamos a entrar en este capítulo pensando en eso, que Dios tiene planes de esperanza aun cuando las cosas no parecen mejorar. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestro Dios tiene la última palabra en una situación? ¿Ha pensado en esa pregunta? Yo he escuchado gente que dice, no, eso no va a cambiar, eso damos ya por sentadas algunas cosas. Bueno, creo que era justamente lo que Israel pensaba también. Acompáñenme en el capítulo 29, vamos a leer y les invito a que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 4 y después de eso vamos a orar y vamos a ir sacando lecciones de este capítulo de Israel para nosotros, para la iglesia y para este tiempo. Así que les pido que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía. Aquí va a iniciar la carta, vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana. Queremos honrar tu palabra, queremos rogarte, Señor, que tú estés presente a través de tu Espíritu en ella, para que nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestro corazón perciban, Señor, el mensaje que Isaías quería darle a ese pueblo y cómo transmitir ese mensaje hoy a nosotros, trayendo la misma esperanza, el mismo consuelo que le diste a ellos. En medio de un mundo, Señor, que parece que le da la espalda a todo lo que tú has llamado bueno y consideras, Señor, que debemos perseguir. Ayúdanos, Señor, para que nuestros ojos se abran espiritualmente, nuestros oídos, y podamos escucharte a ti. Padre, quita cualquier cosa de este momento, cualquier distracción, cualquier cosa que impida, Señor, poder escucharte a ti y poder tener atención a tu palabra. Rogamos que nos hables, Señor, rogamos que nos exhortes, rogamos que nos consueles, rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor. Estaba pensando, Señor, en una palabra que nos desafíe, Señor. Porque ciertamente, Señor, estamos en medio de un mundo, Padre, que no te ama. Y los que decimos amarte, Señor, estamos siendo tentados, seducidos, Señor, por esas filosofías de este mundo y esas corrientes que impiden que nosotros podamos amarte, Señor, y vivir para ti como tú esperas. Por eso rogamos que tú nos asistas esta mañana en este mensaje, que tú recibas la gloria, Señor, de lo que nosotros podamos entender y practicar, y de cualquier decisión que se desprenda, Señor, de escuchar este mensaje, de escuchar tu palabra. Rogamos entonces, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo y para su gloria. Amén. Muy bien, los primeros 4 versículos de este capítulo, Dios hace algo importante para Israel, para enseñarle que Dios tiene la última palabra. Y aquí va la primera lección. Dios permite que en medio de un exilio, el pueblo entendiera que Dios no los había abandonado. ¿Cómo lo hace? Bueno, Dios hace un acto de misericordia. Aquí ustedes pudieron ver eso en los primeros versículos, porque Dios continúa
hablando a estos israelitas. ¿Cómo lo hace? Pues en el versículo 1, él dice que envía una carta, o a través de un profeta, que es el profeta Jeremías, envía una carta a Jerusalén. Dios insiste en seguirse comunicando con Israel a pesar de que este pueblo se había alejado de Dios, se había apartado de Dios, estaba completamente en idolatría, y la gracia de Dios se hace presente enviando a este profeta Jeremías. Cuando ellos fueron quienes fallaron, Dios no los abandonó. Dios se asegura de que ellos, a pesar de que tengan que pasar por las consecuencias de sus acciones, crean que Él está ahí, que Él va a ser testigo incluso del sufrimiento de ellos y les va a acompañar en medio de ese sufrimiento. Así que Dios escoge a Jeremías para escribir esta carta. Escogió al profeta para enviar un mensaje. Y miren que noten en el primer versículo, bueno, en el segundo versículo dice que el mensaje iba dirigido a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas, es decir, a los líderes de Israel. Ya no era un mensaje solamente que iba para el pueblo, sino para los... Y esto nos ayuda a entender un poco el punto en el que estaba el exilio, porque como les dije, al comienzo fueron unos pocos compatriotas que fueron exiliados, pero estamos hablando de que aquí la élite de Israel ahora estaba siendo despojada de su nación, despojada de su tierra, de su cultura, y estaban siendo llevados a un cautiverio babilónico. Es decir, ellos eran los que debían entender el mensaje, principalmente los líderes de Israel, y en cabeza de ellos estaba la responsabilidad que finalmente fue lo que los llevó a este desenlace de un cautiverio. El mensaje demostraría a todos los líderes que Dios no los va a abandonar, que Dios estaba ahí. Ahora, no sabemos exactamente la situación espiritual de ellos, pero hay varios salmos que describen como el dolor y el sufrimiento de Israel en medio de ese cautiverio. Pero entendemos que Dios quiere comunicarse con los líderes. La situación no era la misma que ocurrió en el segundo o primer exilio, como ya mencioné. Este era un exilio masivo donde ninguna persona iba a quedar en Israel. Ahora todos enfrentarían una dura realidad, y era que iban a ser extranjeros en una tierra completamente ajena. Lo mismo que sucede hoy con millones de personas que están siendo desplazadas por la guerra, y nosotros vemos todos los días las noticias. Es el mismo cuadro que estamos viendo aquí, por persecución religiosa o por crisis política. Viven en países que no son los suyos, con idiomas y culturas diferentes a las que crecieron, religiones distintas en las que creyeron. Esa era la realidad de Israel. Llegaron a una Babilonia que era completamente idólatra. Incluso en Babilonia habían muchas comodidades, habían riquezas, había lujo, pero el problema no era ese, porque Babilonia en este momento era próspera. Pero el problema no era que ellos iban a pasar incomodidades, hablando materialmente o de comodidades. Ese no era el problema de ellos. En realidad ellos no tendrían lo que era más importante para la mayoría de los israelitas: un templo y un lugar donde adorar a Dios. Esto haría que Israel perdiera su propia identidad. Eso parece extraño, ¿no? En un mundo donde ser extranjero lo que menos importa es abandonar su iglesia, pero para ellos esto era lo más importante, ¿sí? Porque si uno dice, bueno, vamos a ser extranjeros, ¿para dónde nos vamos? ¿Sí? Depende de dónde nos vamos, creo que la situación cambia. Para ellos este no era el cuadro era de que ellos iban a un país o a un lugar muy diferente, que aunque tenían muchas cosas que seguramente ellos no tenían, les iban a quitar lo que hacía parte de su identidad, y era el lugar donde ellos adoraban a Dios. En el versículo 4, la carta inicialmente dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar a Babilonia.
¿Sabe lo que está diciendo, cómo está iniciando la carta que Dios está enviando a través del profeta? Dios está llevando el crédito de la situación trágica de Israel. Él está diciendo, aquí va, les voy a enviar un mensaje yo que los envíe a ustedes al cautiverio, al exilio. Él se está acreditando lo que para ellos va a ser o es su mayor tragedia en la historia. Dios está afirmando que es el castigo por el pecado de ellos, son las consecuencias de su pecado lo que lo hizo a Él enviarlos a esa situación. Ahora ellos tenían que enfrentar esa realidad. Aunque el exilio fue un castigo, digámoslo así, correctivo para que los israelitas entraran en razón de su propia idolatría y empezaran a buscar a Dios de todo corazón, eso les tomaría tiempo. Y no sería fácil si Dios no garantizara aún estar con ellos en medio del dolor y el sufrimiento. Dios reconoce en medio de este cuadro tan oscuro que Israel tendría que pasar, que Él es el dueño de las decisiones y soberanamente Él permitiría esto. Eso de alguna forma tiene que traer consuelo a muchos inmigrantes hoy día, a muchos países que están en situaciones similares a estas. En medio de cualquier decisión, Dios tiene la última palabra. Y puede que usted diga, bueno, pero yo estoy aquí en mi país, yo no soy un inmigrante, ¿sí? Pero de alguna forma creo que todos de alguna manera somos exiliados, de una u otra forma, y voy a demostrar eso un poco más adelante. Pensemos en algunas aplicaciones hasta aquí de lo que encontramos en los primeros 4 versículos de este capítulo. Dios puede disciplinarnos por nuestra propia desobediencia, eso es claro, y Él lo afirma sin ninguna reserva. Él había ordenado a este pueblo que se mantuviera lejos de la idolatría. Toda la ley estaba enseñada o estaba adaptada para que Israel se mantuviera dependiente de Dios y ajeno de los otros ídolos y de los otros dioses y de los otros pueblos paganos. La ley advertía todo esto. Y como sabemos, varias veces Israel fracasó en ese intento. Pues Dios se encargaría de recordarle sus promesas a través de las consecuencias de sus propias acciones. Hoy los cristianos muchas veces sentimos, como dije, que estamos exiliados, culturalmente hablando, ¿sí? Porque estamos rodeados de un mundo en el que nuestra fe no es bien recibida. No comparten nuestras mismas ideas, nuestra fe, nuestros valores. Y si decimos algo, alguien se siente amenazado. Hablamos de la discriminación y de muchas otras cosas que hoy se tildan por nuestra fe. Intentamos permanecer fieles en el Señor, pero no somos ciudadanos de este mundo. Quizás por eso es que el apóstol Pedro nos llama en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, él nos llama extranjeros y peregrinos. Porque al final él se sintió así, que aunque era un judío, él estaba ajeno a este mundo, sintió que no pertenecía a ese mundo y finalmente a una cultura que, aunque podría ser su propia cultura, estaba tan contaminada por el pecado que él sintió que era un ciudadano de otro mundo. Y como diría Pablo, un ciudadano de los cielos. Finalmente, por eso creo que todos podemos considerarnos exiliados, porque vivimos en un mundo contrario a Dios, en un mundo que cada vez intenta alejarnos más de Dios. El exilio recuerda que nuestra verdadera patria no está aquí y que nuestra identidad debe estar solamente en una cosa o en una persona, y Él es Dios. Lo que hoy parece una derrota en tu vida, en este mundo, puede ser parte del propósito de Dios para cumplir el plan de Dios. Y tenemos que tener una idea de un cuadro, una línea del tiempo de lo que Dios ha dicho que va a pasar y de las promesas que Él ha hecho. Y si ustedes revisan eso a través de la historia y de la lectura cuidadosa de la Biblia, nunca escucharán
que la iglesia del Señor en este mundo será una iglesia bien recibida, una iglesia próspera y que hay un futuro que le espera mejor. Al contrario, habla de persecución y creo que no ha iniciado, aunque por lo menos en esta parte del mundo no ha iniciado, porque hay muchos que sí están siendo perseguidos. ¿Qué podemos entonces hacer para estar seguros de que nuestro Dios tiene la última palabra? Leamos el versículo 5 y versículo 6 ahora. El profeta seguía escribiendo y decía así: el mensaje es para los israelitas: edificad casa y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos y hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Otra vez Dios está afirmando eso: os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Aquí hay otra forma de estar seguros nosotros de que Dios tiene la última palabra, y es mantenernos, mientras estamos esperando, mantenernos fieles y fructíferos haciendo lo que sabemos que Él nos ha llamado a hacer. Es interesante, ¿no les parece que Dios le pide al pueblo hacer esto en una tierra completamente ajena a la suya? ¿No les parece? El mensaje del profeta que envía el profeta a los exiliados en Babilonia, de edificar casas, plantar huertos, casarse, multiplicarse, procurar la paz, a primera vista uno diría: esto es algo contradictorio. ¿Por qué? Otra vez, si pensamos en lo que habían escrito otros hombres de parte de Dios, el mensaje de Dios era todo lo contrario. Deuteronomio capítulo 7, déjeme leer algunos versículos de ese capítulo. Todo el capítulo es interesante, pero voy a leer solamente una parte de ese capítulo. Versículo 2: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, las haya derrotado, y las destruirá del todo. No harás con ella alianzas, hablando de otras naciones, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirá a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en fuego. Yo creo que vamos a encontrar varios pasajes así en el Antiguo Testamento, de advertencias serias de cómo tenía que responder Israel con respecto a otros pueblos que eran completamente paganos e idólatras. Y por eso es que sorprende mucho que ahora el mensaje de Dios es que les diga: planten, edifiquen casas, tengan huertos, cásense, multipliquen. Ahora, lo que era prohibido ya no está prohibido, adelante. Eso es como cuando un papá está cansado, ¿cierto? Y de disciplinar a sus hijos. Y yo recuerdo esa escena. Una vez llegué amanecido a la casa, eso hace mucho tiempo, por supuesto, antes de ser cristiano, y llegué amanecido a la casa y mi papá me abrió la puerta. Y yo, ¿sabe lo que uno está pasando por la cabeza de uno, cierto? Uno está amanecido y lo que menos quiere es que el papá le abra la puerta. Entonces yo metí la llave con cuidadoso para que no sonara nada, y justo en eso él abre la puerta. ¿Qué está esperando uno? Pues no. Él abrió la puerta, dijo: buenos días, siga. No me dijo absolutamente nada, y yo hasta pensé: este me va a golpear. Estaba esperando algo, la chancleta, algo que volara. Pero yo entendí algo ese día, y era que él estaba cansado. Tantas advertencias, tanta cantaleta, tanta insistencia de no llegues tarde, mira los peligros, mira esto, cuida del otro, piensa en esto, piensa en aquello. Y ese día no dijo absolutamente nada, solamente dijo: buenos días. Yo pensé que había terminado el castigo. Bueno, no había ningún castigo, claro. Yo pensé que no iba a haber ningún castigo. Entonces, más adelante, claro, yo fui a la cama
desperté como a la tarde. Me da vergüenza contar esto. ¿Y saben cómo desperté? Porque él llevó un plato de comida para despertarme y algo frío para tomar. Ay, 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 eso dolió. Y esto no era habitual porque mi papá era de golpes, de palabras fuertes. Pero yo me sentí tan avergonzado. Nunca antes me había sentido tan avergonzado con mi padre. En medio de tantas discusiones, tantas palizas, pura cantaleta, pero ese día yo me sentí extremadamente avergonzado con él. Y yo entendí que él dijo, haz lo que quieras. Mira, algo pasó en mi cabeza, yo no puedo explicarles eso, pero algo pasó en mi cabeza. Yo creo que eso es exactamente lo que Dios está haciendo aquí. Bueno, ¿ustedes quieren ser libres? ¿Ustedes de verdad quieren tener comunión con pueblos paganos? ¿Ustedes quieren juntarse con ellos? ¿Quieren tener hijos con sus hijas y nietos y hacer familia? ¿Tener sus propios ídolos? Háganlo. Ahora es el tiempo de hacerlo. Pero Dios dice, yo voy a estar ahí observándolos, porque no la van a pasar bien. Muchos de ellos fueron esclavos, los israelitas, de los babilonios. O sea, esto no era simplemente un asunto de cambiar de tierra. No. Ser un extranjero en estas condiciones fue abrumador en realidad. Si entendemos todo lo que ocurrió en el exilio. Pero Dios estaba diciendo, vayan, háganlo. Ahora Dios les estaba enseñando que el castigo iba a ser de una forma diferente. No estaban en Babilonia por decisión propia, sino porque Dios mismo los había entregado y los había puesto en esa situación. Ahora dependía de ellos cómo ellos iban a responder. Ellos tendrían que poner resistencia al exilio o iban a mirar si realmente lo que tanto anhelaban, que era lo prohibido, ¿cierto? Cuando se prohíbe algo, entonces ahí está el problema. Entonces lo que tanto anhelaban ahora lo tienen. Ahora vamos a ver qué hacen. Si ya no se les prohíbe. Ahora estaba en manos de ellos cómo ellos en realidad iban a asumir eso. Y Dios los iba a estar observando. No era exactamente una orden o un permiso para mezclarse espiritualmente con ellos, sino cómo sobrevivir a través de esa cultura. ¿Me entienden? Porque como eran completamente paganos y diferentes a ellos, ahora Dios tenía una manera de ver dónde estaría realmente la fe de ellos. Porque una cosa es ser cristiano el domingo de 9 a 11:30, ¿cierto? Pero otra cosa es ser cristiano y lucir nuestra fe en un mundo completamente pagano, en una situación completamente hostil, contraria a nosotros, donde el único cristiano eres tú y donde te ofrecen de todo y hay de todo para que lo disfrutes. Y ahí es donde Dios entra en el plano y dice, bueno, vamos a ver qué haces con eso. Porque finalmente Dios no es un Dios que va a machucar nuestros dedos cada vez que cogemos algo. No, Dios es paciente. Dios tiene todo el tiempo para esperarnos, para enseñarnos y para disciplinarnos. Él tiene la eternidad para eso y Él está tratando y ha tratado con nosotros, pero no sé hasta dónde tenemos que llegar nosotros. Cada uno tenemos una responsabilidad en eso. Dios no les dijo adopten las culturas, pero les dijo ahora tienen que sobrevivir en medio de esa cultura pagana. Ahora tienen que multiplicarse en medio de ello. No les estaba diciendo vayan, pero ¿cómo van a hacer familia ahora? La situación de ser exiliados y tener vidas normales en el exilio no es lo mismo que estar en su casa. Traten de hacer la vida que tenían, que yo les di en casa, ahora estando en una tierra ajena. Eso es lo que Dios está diciendo. A ver cómo les va. Dios sabe cómo hace las cosas, ¿cierto? Porque Él sabe que ellos empezarían a mirar hacia arriba, a mirar el reloj. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Sí? ¿En qué momento regreso a mi casa? ¿Dónde está mi padre? Pero finalmente su terquedad los llevaría a esta situación. El Señor les dice, busquen la paz de la ciudad. ¿De quién? De los babilonios, porque de esa paz depende su paz.
Si ellos entrarían en conflicto con los babilonios, ¿será que les iba a ir mejor? No, por supuesto, ellos podrían pensar, ¿quién tuvo la culpa del exilio? Los babilonios, ¿cierto? Pues ellos van a aprender que no va a ser fácil con nosotros. Pero Dios les está diciendo, no, yo los puse a ustedes ahí, yo los mandé allá y ahora vayan y hagan el bien con ellos y busquen la paz con ellos. ¿Entienden lo que Dios está haciendo con Israel? Hermanos, si nosotros miramos cualquier situación hoy paralela a ese cuadro, vamos a tener que reconocer que tenemos un Dios soberano, un Dios que está por encima de todo y que Él tiene un plan estratégico. Y no se trata solamente de nuestro bienestar, no, se trata de Él, de su propia gloria. Obviamente ahora le sería más difícil a Israel vivir para ellos, para Dios. Pero noten otra cosa que leímos. Regresen otra vez ahí al versículo. Dice aquí en el versículo, déjenme ver. No, es en el versículo. Miren el versículo 8. No leímos el 8, ¿cierto? Leímos hasta el 6 nada más. No, ya leímos hasta el 7, donde dice procurar la paz. Leamos el 8. Porque así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Increíble. ¿Sabe lo que estaba diciendo Dios a Israel? Él estaba diciendo, ustedes mismos se van a convencer de que Dios vendrá pronto, de que esto va a pasar rápido, de que van a estar medianamente bien, que tranquilos, que esto no es grave, que va a ser el exilio quizás como el de Daniel, que fueron un par de años. Pero Dios dice aquí, no se preocupen, van a ser solamente 70 años. Y cuando termine ese tiempo, ahí sí, yo voy a mirar cómo les fue viviendo en medio de los babilonios. Y consideraré si es el momento para que regresen a casa. Wow. Impresionante en realidad. Mire, Dios les estaba enseñando otra lección importante, versículos 8 y 9. Rechacen las voces que van a escuchar de afuera, las voces que no son de Dios. Él mismo dice, ahí entre ustedes hay falsos profetas. Hay personas que en vez de estar enseñando, acercarnos a Dios con sus actitudes, palabras, lecciones, enseñanzas, ¿qué están haciendo? Nos están alejando de Dios. Y Él dice, están en medio de ustedes, rechacen a esas personas. Quizás porque algunos dirían que no iba a ser tan largo o el sufrimiento no iba a ser tan doloroso. Dios está haciendo advertencias. En medio de esa situación no se dejen engañar. No todas las voces que suenan espiritualmente vienen de Dios. Así digan que son profetas, porque Dios los reconoce como falsos profetas. Deben medir todo con la palabra de Dios. Si hay algo que alguien quiere convencerme o animarme a hacer, ok, muéstreme que la palabra de Dios lo dice. Que no es una idea tuya, que no es un invento tuyo, que no es una emoción tuya, que es la palabra de Dios que te está mostrando que estamos en un error o que alguien está en un error, que sea por una convicción de la palabra. Y creo que eso tiene otra lección en medio de todo, y es que era algo que el pueblo había olvidado. Mantenerse centrado en las palabras de Dios, en las promesas de Dios. ¿Cuál había sido la promesa de Dios cuando sacó a Israel de Egipto? ¿Cuál era la promesa? Darles una buena tierra. Y Dios la cumplió. Dios le dio la tierra prometida.
No había una mejor tierra, no había un mejor lugar para ellos. Ese era el lugar que ellos debían disfrutar. Pero su bendición se convirtió en una maldición, porque olvidaron la palabra de Dios. Olvidaron quién era Dios. Olvidaron dar sacrificios y adoración al Dios que los había sacado de Egipto. Olvidaron ser agradecidos con Dios. Empezaron a atribuirse a ellos mismos cosas que ellos no hicieron, sino que Dios las gestó para el beneficio de ellos. Parecido con la realidad. Si es pura coincidencia, piense qué está haciendo el Señor. Nuevamente, los planes de Dios son planes de esperanza. Él sabe hacia dónde llevarnos, Él sabe cómo llevarnos en esa dirección. Sigamos leyendo. Leímos que al versículo 9. No más, 10, 11. Este es el versículo que más gusta de este capítulo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No que merecéis. Isaías decía que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que así como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. Eso es lo que está repitiendo Jeremías aquí, que Dios tiene pensamientos de paz. ¿Cómo? En medio de un exilio. Pastor, es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Usted no sabe la situación que yo estoy viviendo. Yo no la sé, pero Dios la sabe. Y casi siempre le aseguro y le demuestro que Dios lo puso en esa situación, para que usted crezca en amor, en humildad, para que usted crezca en algún área de su vida, para que usted pueda ver sus pecados, lo que no está haciendo bien, quizás simplemente porque no ha creído en el Señor, porque no está viviendo para el que dice usted creer. Dios afirma: yo sé los planes que tengo para ustedes. Hermanos, ¿ustedes pueden decir eso? Yo sé que mis planes son buenos. ¿Alguien puede decir eso aquí? ¿Con tal confianza como Dios? Nadie puede competir con los planes de Dios. Pero para entender eso necesitamos tener confianza en Dios. Y Dios tiene un plan, y un plan de redención. Nos dio a su Hijo que fue a la cruz. Ese es el plan. A través de la cruz, Él es el camino, Él es la puerta para entrar en el plan de Dios. Y muchos viven fuera del plan de Dios. Y usted sigue pensando, pero no le encuentro sentido. Me siento extranjero, me siento ajeno, me siento perdido. Sí, porque no ha puesto su confianza en los planes de Dios, y usted cree que sus planes son mejores que los de Dios. Y puede ser que usted la pase de maravilla aquí, puede ser. Yo no le voy a discutir eso, según usted. Pero los planes de Dios no solamente están aquí, en este plano. No, si eso fuera así, los planes de Dios serían muy materiales. Son planes mejores y superiores. Tienen que ver con Él, con su eternidad, con su Hijo Cristo. Y tienen que ver con Israel. Al fin y al cabo estamos esperando la nueva Jerusalén, ¿cierto? La Jerusalén prometida. Si no ha leído eso, lea Apocalipsis capítulo 21. Y él dice, Juan diciendo, y descenderá del cielo una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, donde habitarán los que creyeron, los que aceptaron el plan de Dios. Porque el cielo nuevo y la tierra nueva pasaron, pero he aquí ahora el plan de Dios. Confianza en el Señor. Yo no sé por qué estás viviendo, no sé qué estás pasando. Puede ser que este mensaje sea solamente para mí, pero tenemos que desarrollar una mayor confianza en el Señor. Vivimos en un mundo oscuro, en un mundo que cada vez está deteriorando más nuestra confianza, nuestro amor por Dios, por su palabra. Versículo 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo. ¿Qué significa eso?
que solo después de 70 años Dios los iba a volver a escuchar o iba a responder a sus oraciones. Bueno, Dios dijo entonces. En esos días, dice Jehová, en otra versión dice así: en esos días cuando oren, los escucharé. No hay nada que desarrolle más satisfacción que saber que Dios escucha nuestras oraciones. Pero dice el versículo 13: si me buscaren, bueno, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. En ese punto, en esas circunstancias, dice: se acaba el tiempo, y si oran a mí, y si lo hacen de todo corazón, entonces yo acudiré a ustedes. Mire, yo veo un padre amoroso, un padre que ha enseñado a Israel, un padre que está atrayendo a sus hijos, un padre que está disciplinando a sus hijos, pero mayormente un padre que es soberano. Él no necesita nada de esto que está pidiendo, no necesita nuestra adoración. Él se complace en que nosotros podamos adorarlo, en que nosotros podamos buscarlo, ir a Él, pero Él no nos necesita a nosotros. Versículo 14: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Es decir, volvemos al plan A, ¿sí? Y yo no sé si usted ha pasado eso en su vida, que usted dice: bueno, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice: bueno, haz esto. Y usted dice: Señor, ya lo intenté, pero mejor voy a hacer esto. ¿Y usted dónde termina después de hacer su intento, sus planes? En el plan A, en el plan de Dios otra vez. Pero ahora está con menos fuerza, con menos energía, quizás con una disciplina puesta, cicatrices, golpes. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer a nuestro Dios si nuestro Dios es bueno y tiene planes buenos? Él tiene la última palabra, hermanos. Es porque somos pecadores, claro, porque tenemos una naturaleza inclinada a nosotros y a satisfacer nuestros deseos primero que los deseos de Dios. Eso se llama idolatría o egolatría. Estamos en una serie en eso con hombres y mujeres. Cuando lo más importante es lo que yo quiero, no lo que Dios dice, lo que yo deseo, mis planes, mi necesidad. ¿Seguro? Eso es lo más importante. Miren, no tenemos todo el tiempo para leer los versículos 15 hasta el versículo 32. En esos versículos Dios le pide al pueblo rechazar la mentira y permanecer en la verdad, enfatiza en eso. Permanezcan fieles a mí, esperen, como Él terminó de decir: si ustedes de corazón me buscan, yo voy a acudir a ustedes. Y ahí nace una pregunta personal: ¿cuándo fue la última vez que tú en realidad, no te estoy preguntando que si oraste, ¿ok? ¿Cuándo fue la última vez que tú buscaste al Señor en realidad? Personalmente, que abriste tu corazón, que permitiste que Él hablara a tu vida, que Él examinara tu vida. Mire, somos muy religiosos. Podemos orar sin hablar con Dios. Podemos leer la Biblia y no escuchar a Dios. Podemos venir a la iglesia y no adorar a Dios y no tener comunión con Él. Eso es porque somos fábricas de ídolos. Israel, esto era la razón por la que Dios los había exiliado finalmente, por su idolatría. Y nosotros estamos repitiendo el mismo cuadro. Bueno, ¿de qué depende nuestro final? Nuestra historia, el desenlace de la historia suya, su historia personal, en donde está usted en este momento. ¿Quién tiene la última palabra en su vida? ¿A quién va a seguir? ¿A quién va a adorar? ¿A quién le va a creer? ¿Para quién va a vivir?
La última palabra la debe tener Dios. Y si no es así, yo quiero invitarle a que se arrepienta esta mañana. El exilio era un capítulo doloroso para Israel, pero era necesario para que ellos pudieran entender lo que es arrepentimiento genuino. Porque muchas veces ellos dijeron, sí, Señor, sí, 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 porque abusaban de Dios, porque decían, es que Dios Dios sabe, ¿cierto? Dios sabe. Entonces, sí, claro que Dios sabe, pero Dios no va a pasar por alto el pecado, Dios lo va a disciplinar, porque Él es un Dios santo, justo, pero también es santo. Tu prueba no es la prueba final, hermano. No estamos viviendo en los días finales, como alguien diría. O bueno, quizás sí, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la última palabra la tiene Dios. Él sabe cuándo será ese día. Pero mientras ocurre eso, tenemos que vivir para Él, apasionarnos de Él. Dios hace una promesa ahí mismo déjenme mostrarles eso, en el capítulo 31, perdón. En el versículo 33. No lo encontré. Perdón, no era ese. Sí, aquí está en el versículo 33, dice, del capítulo 31, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por su pueblo. ¿Sabe lo que es eso? Cuando Pablo hablaba del nuevo pacto, estaba hablando de este pacto. Nosotros ya no tenemos una serie de leyes que nos rigen para acercarnos a Dios. Somos libres en elección de adorarlo y vivir para Él. Decir si Él es nuestro Dios y su palabra debe vivir en nuestro corazón y nos debe impulsar hacia Él, a amarlo, a obedecerlo. Si usted es un hijo de Él. Esa fue la promesa para Israel y tiene sus días del cumplimiento. Y nosotros somos la extensión, somos el vástago, el injerto de Dios en su plan. Que Dios nos ayude a entender su palabra. Esta semana ustedes fueron testigos de la muerte de un joven. Un joven el que se va a recordar en gran parte, no por lo que él hacía, sino por la forma en que él murió. Porque muchos de nosotros ni siquiera lo conocíamos antes de su muerte. Pero todos aquí sabemos que necesitamos hombres como esos. Hombres que estén dispuestos a vivir el evangelio con pasión, sin miedo, a no encajar, a llevar la verdad donde sea. Charlie Kirk fue uno de esos hombres, un cristiano que vivió para el Señor. Y no sé cómo el Señor va a honrar ese sacrificio, pero sé que Él será glorificado a través de eso. Porque muchos otros hombres jóvenes o adultos, no lo sé, se van a levantar. Y Dios en su infinita gracia, en su soberanía, sin poder explicarlo, hermanos, Dios permite cosas abrumadoras, solamente porque tiene planes de bienestar, mejores planes que los nuestros. Y a veces eso incluye perder a alguien, eso incluye perder algo. Y estás dispuesto a dar la vida. Y eso lo sabía el Señor, por eso Él dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, primero niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Habla de perder. Y eso es lo que Jesús ha hecho, nos ha demostrado en la cruz que Él es el mejor ejemplo de eso. Tenemos la oportunidad de vivir para Dios, creyéndole a Dios, creyendo que Él tiene la última palabra, cerrando nuestros oídos a las filosofías, corrientes, a los falsos maestros. Yo encuentro que hay muchas personas hoy día escuchando toda clase de enseñanzas y doctrinas.
Hermanos, eso debe ser una alerta, de un peligro para usted. Todo lo que suene como cristiano o huela a cristiano no necesariamente es cristiano, o es sano, o es saludable. Abra sus ojos, discierna, pídale ayuda a Dios, entregue su corazón al Señor y búsquelo intensamente como Dios esperaba que lo hiciera este pueblo de Israel. Oremos. Padre, gracias te damos esta mañana.